¿Qué os ha parecido, qué os ha parecido el estudio? ¿Qué primeros insights extraéis? ¿Qué cosas a destacar, Sergio? Qué complejo es todo, ¿eh? Sí, a ver, no sé si va el micro, vamos, ¿van los micros? Digo, pues no. No, a mí, bueno, lo que más llama la atención, al menos a mí, es la complejidad que tiene nuestro trabajo cada vez más. Entonces, vemos que todo se va hiperfragmentando, cada vez todo es más complicado, cada vez hay que adaptar más formatos por cada canal, entender cada uno de ellos cómo funciona. Entonces, al final, eso ha sido un reto para todos. Y lo que nos ayuda mucho el estudio es que, ahora que luego hablamos de los comités de dirección y a veces nos costaba ir con datos o con información más sólida o relevante para defender nuestras posiciones. Y estudios como esto, pues claro, nos ayuda, por un lado, a monitorizarnos nosotros mismos con el mercado, no solo tener una visión mucho más global, e ir con datos más sólidos a la hora de moverte dentro de la compañía en diferentes foros. Entonces, yo me apuntaría a eso, así de partida. Pero bueno, le da una dimensión brutal el estudio. A mí me ha parecido la cifra de 100 y pico mil millones Baja. Poco. Me he quedado muy sorprendido, la verdad, pero creo que refleja muy bien el estudio, el momento en el que estamos, y yo creo que hay una palabra que tú has dicho que es cierta, la saturación, ¿vale? Pero la saturación, sobre todo, tenemos que preocuparnos de que la saturación es cierto de las plataformas, de los contenidos, de los móviles llenos de apps, de todo y demás, e intentemos no saturar nosotros a los usuarios. Y es el problema. Es que como nos olvidemos del usuario y además cada vez hay más herramientas que nos permiten hacer contenidos como a cascoporro, cada vez se nos ocurren más contenidos y tenemos que asumir que tenemos que tener un poquito de cabeza, parar el balón como si fuéramos el fútbol y pensar y decir, bueno, ¿ahora qué hacemos y con qué fin y cuál es el objetivo? ¿No? Pero creo que ella refleja muy bien el estudio de, oye, estamos ya todos muy, muy avanzados y a lo mejor luego también oye, como no solamente conversión comercial, sino también reputacional, los objetivos de comunicación y demás. Y un reto enorme decir, oye, contenido se hace tropecientos mil, la atención, para que haya alguna finalidad, primero tiene que haber atención y ya luego igual se consigue el objetivo, ¿no? Pero también los que te han visto, ¿no? Claro. Entonces, digamos, Carlos, que estés a favor del detox digital, ¿no? Es decir, tampoco saturar el exceso para que la calidad de la atención sea mejor. Y luego, una pregunta que os lanzo, y así os paso el micro para no estar todo el rato para arriba y para abajo. ¿Qué elementos os funcionan desde Leroy Merlin e Iberdrola para optimizar la atención? Sois dos grandes marcas que capturáis mucha atención, que estáis en el top 40. ¿Qué elementos, ¿no? O sin entrar en el micro detalle, pero ¿qué pondríais en la coctelera para que la atención sea... Pues yo creo que al final, como lo ves, un poco la consistencia. Es verdad que cuando ves todos los rankings, ves subidas muy pronunciadas o bajadas muy pronunciadas. Entonces eso a veces en interno, cuando te comparas, te puede poner un poco nervioso. Dices, no lo estoy haciendo bien, me estoy quedando atrás. E incluso a veces compites contra ti mismo en el histórico por crecer año tras año y te das cuenta que igual pierde el sentido el volverte loco presionando todavía más tus propios canales o los externos para intentar llegar a la cifra del año anterior. Entonces me ha gustado mucho una frase que venía en el estudio, que era que más impactos no significa más relevancia. Entonces esto nos debería llevar a hacer una reflexión interna para pues cuidar más estos contenidos y ver un poco dónde podemos aportar más, versus esta carrera constante del mirarte contra el N-1, crecer, y cambiar ese crecer por un mejor, para hacerlo mejor. Yo creo también que es muy importante, en nuestro caso concreto, trabajar un territorio de marca o una serie de contenidos que sabemos que nos funciona y es donde debemos estar. A veces nos ciegan todas estas activaciones tan chulas de los casos, que claro, pues cojo a Mbappé o cojo a Aitana o cojo a Pum y ves un subidón súper pronunciado porque un año igual el presupuesto te lo permite, pero cuando igual no tienes ese músculo o tienes que utilizar otras herramientas, creo que es mucho más interesante apostar por ese largo plazo, mantenerte en los rankings más o menos en función, subir o bajar, pues un poco depende también cómo está el mercado que te va situando, pero ser sobre todo muy consistente en los contenidos y dónde juega la marca, sobre todo para que no haya fricciones, porque a veces hay cosas que ves por ahí que te sorprenden, pueden tener un hype. Y luego también, relevante también ver el sentiment, ¿eh? Que luego, por ejemplo, en el caso de los retailers, todo lo que tiene que ver con el ecosistema digital, hay muchos comentarios que no siempre son los más positivos del mundo, se te hace bola porque tienes un issue, una crisis, se dispara el dato y hay que ir un poco más allá a la hora de analizarlo. Y es verdad que históricamente siempre nos hemos mirado mucho en el volumen y hay que ir, yo creo que rascar un poquito más, un poquito más allá para ver un poco qué hay detrás y no volverse loco con el crecimiento constante. Qué No, iría por ahí. interesante.
A mí, pues por un lado, creo en el detox digital que tú dices, hombre, yo sobre todo diría que siempre he creído mucho en el always on, pero always, 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 ¿vale? Tampoco tanto, ¿no? Y luego darle una tregua al usuario. El menos es más, yo diría, el menos bien hecho es más que el hacerlo a lo loco por hacer, confiando en un milagro, ¿vale? Porque al final dices, oye, es mucho mejor quien sabe tocar la tecla que yo si me pongo a porrear el piano. Y creo que es mucho mejor el saber tocar el piano con cabeza y pensar mucho en el usuario, y eso es muy, muy difícil. Y luego respecto a la segunda pregunta, oye, ¿cómo carajo conectar, cómo tener un mejor engagement? Pues básicamente, por un lado, estar dispuesto a equivocarte pensando en el usuario. Y eso es muy difícil, ¿no? La creatividad, el diferenciarse. Cada vez es más difícil diferenciarse porque hay 200 contenidos. Hace muchísimo que el day-getting, el real-time marketing, pues estamos todos rápidamente, que Rosalía, que no sé qué. Hace ya mucho tiempo que dejamos San Valentín para estar dispuestos a cualquier cosa que pase por ahí y tirarnos también. Y a veces digo, oye, no a cualquier precio, no con cualquier cosa. Si quieres jugar el partido, tienes que jugarlo bien, porque si no, si vas a jugar cualquier partido, pues hombre, hay marcas que no nos lo podemos permitir, ¿sabes? Estar en cualquier momento. Y por eso yo digo, oye, es el momento de la creatividad, de la naturalidad, del saber estar, ¿vale? La oportunidad será cierto, ¿vale? El menos es más, digo, el menos bueno, o sea, el menos, si es bueno, va a ser siempre mucho más que el estar por estar locamente en todas las plataformas esperando un milagro. Y creo mucho el criterio, el tener cabeza, el criterio, los profesionales, tanto dentro como fuera, es decir, tanto a través de agencia o in-house, que aporten valor también y diferenciarse, que es Ujú. mucho más difícil. Hombre. Frente a un escenario de limitación presupuestaria, ¿qué recomendáis? Saber administrar las oportunidades también, porque en el fondo, el, admi- saber que a veces no todos podemos tener a Mbappé o a Rosalía para hacer una acción y no pasa nada. Simplemente hacer un escenario en el cual estar dispuesto a decir, oye, pues por un lado, ¿qué objetivos tengo? Y no tener unas expectativas absolutamente infladas, ¿vale? Compararnos con marcas que solo nos va a hacer daño. Y luego, por otro lado, pues saber elegir las oportunidades y saber que no va a valer cualquier cosa. O sea, el único problema es que esto es muy exigente respecto a hace 10 años y tenemos que Ajá. entenderlo. No solamente evoluciona mucho, sino que también todos los demás, para sorprender a alguien, yo lo de sorprender ya no, conectar, emocionar, yo digo sorprender o decir, estoy aquí, para hacernos un huequito ahí en esa atención en el digital attention va a ser muy difícil, ¿no? El top of mind, los clásicos, pero al final, pues, este canal todos hemos entendido que todos llevamos un móvil 16 horas al día o 15 horas al día encima y todos queremos estar en las 3 horas de uso diario que tiene la gente de estas plataformas y no es eterno. Y entonces tenemos que decir, oye, por eso digo lo de menos, bien pensado, bien realizado, con cabeza. Y luego también yo creo mucho en las campañas dinámicas, es decir, que si tenía previsto invertir X, si veo que va mal, párala. Y si veo que va bien, aumenta. Y eso yo creo que es y es algo que además lo que yo digo a las 9 de la mañana tiene poca validez a las 6 de la tarde. ¿Pero por qué? Porque asumo que, oye, que estaba equivocado y que no soy adivino. Simplemente es saber reaccionar, tener capacidad de reacción, que estos canales nos lo exigen y luego saber pues, lo que tú dices. El presupuesto, en mi caso al menos, no es infinito ni mucho menos, porque el mío es reputacional, no es tanto de comercial, sino es reputacional, ¿vale? Ujú, ujú. Entonces, yo no tengo, pues ya te digo, otros que para vender están dispuestos a... Lo mío es el día a día, el partido a partido, y hay que medir mucho. Qué bueno, qué bueno. Yo iba por esto último, justo. Al final, cuando quizá tu marca no tiene un problema de awareness claro, no tienes un lanzamiento claro, que tengas que hacer un push muy elevado, al final lo que te interesa más es tener una comunidad y saber qué es lo que los clientes pueden esperar de ti. En nuestro caso, al final, seguramente nos funciona mejor contenidos asociados a nuestros vendedores, porque lo que se espera del Leroy Merlin es ese asesoramiento que todo el mundo reconoce por la experiencia que vives en tienda, pues intentar llevarlo a otros canales y desde estos otros canales que están creciendo en atención, pues ver cómo puedes llevar tu ecosistema a esos espacios. Entonces, nos sucede, hemos cometido, luego vas aprendiendo con la data, porque normalmente siempre quieres acelerar, os sale el acelerar
Y luego, pues como profesionales, estamos viendo todo el rato al resto de marcas de la competencia, ves hits como los que ves aquí y parece que quieres intentar replicar algo de las mismas dimensiones. Cuando en el fondo lo que yo creo que más interesa es la carrera a largo plazo, saber qué eres, dónde puedes aportar, y hay contenidos nuestros con vendedores en tienda que dan tips o trucos, cómo mejorar tu casa, cómo mejorar tu hogar, cómo cambiar un plato de ducha, o cómo elegir unos nuevos azulejos o lo que sea, unos nuevos cojines. Entonces, a partir de ahí, eso es lo que se espera de nuestros clientes, pues trabajar ese tipo de contenidos, que es lo que se espera de nosotros, cada vez mejor. Y confiar en que esto funcione en el largo. No intentar volverte loco porque has visto algo muy relevante en canal o porque es tendencia y subirte a una ola cuando igual tampoco lo necesitas. Si ya tienes una buena comunidad, la ambición obviamente es ir creciendo, pero no volverte loco en que crezca tan rápido, sino ir poco a poco, que tu contenido sea de valor y que sea consistente con un poco tu territorio de marca. Yo de nada me sirve a lo mejor meterme en un festival de música, por mucho que sea una tendencia cultural, o que ojalá pudiera hacerme algo con Rosalía, seguramente tampoco puedo, pero tampoco, es que tampoco me hace falta. Entonces, porque no soy ese. Soy una marca que necesite jugarla. Entonces, desde lo que soy, intento mejorar nuestros contenidos para que funcionen mejor. Pero tampoco sin volverte loco, con ese afán de ir creciendo y estar en estos rankings de manera constante arriba, ir mejorando poco a poco. No tener un hit y que luego al año siguiente pues hay subidas de 80, bajadas de 70, pues no es lo que más nos interesa a nosotros al menos. Total. Por un poco por la casuística de la marca, porque luego cada marca tiene su particularidad. Entonces nosotros no somos una marca que tenga un gran lanzamiento al año que tengas que posicionarlo. Somos más una marca que te acompaña en el largo, a lo largo de todo tu ciclo de vida. Entonces, saber un poco qué marca eres y cómo puedes aportar desde la identidad de la marca. Yo O lo sea, llamaría por ahí. ser muy fiel a tus valores, ¿no? A tu Que a ADN. veces nos ciegan campañones, a todos nos gustan y nos apetece meternos en el lío, ¿no? Y, Pero tampoco es necesario. y has comentado, Sergio, una cosita muy interesante del tema de los vendedores, del equipo, Sí, que es un éxito, sois un case study brutal. sí. ¿Cómo lo habéis hecho para integrar a parte del equipo en el punto de venta y qué beneficios da eso a un retailer y una compañía con tiendas? Pues trabajando con los equipos de comunicación interna, sobre todo, ver embajadores en todas las tiendas, porque luego es verdad que cuando, bueno, esto es igual una tontería muy interna, pero cuando luego solo sacas a los vendedores de una tienda, los de las otras zonas dicen, oye, ¿qué pasa? No solo sacas a los de Madrid o solo sacas a los de... Entonces, bueno, hay un ejercicio un poco de gestión interna para repartir juego por todos los lados y luego es verdad que en nuestro caso el nivel de sentimiento positivo hacia la compañía es muy elevado y a todo el mundo le hace mucha ilusión participar y luego esto también colabora en el engagement. Porque a nivel local, pues cuando hay un compañero tuyo de una tienda, nosotros somos 18.000 empleados. Pues en cuanto le das el protagonismo a los empleados, que encima el contenido que ofrecen es de valor, no solo para los empleados, sino para los clientes, los propios empleados de la tienda se ven representados y también te ayuda a subir el engagement sin tirar del pay. Entonces, yo creo que esas variables también muchos retailers las podemos jugar. Y en nuestro caso que sí que hay mucha identificación de los empleados con la compañía y somos muchos e intentamos trabajar desde la humildad, creo que eso también funciona a la hora de generar este engagement. Seguimos una estrategia más de hormiguita, más que de grandes hits. No es tan difícil. Y luego a día de hoy es que las producciones en una tienda pues son relativamente sencillas. Ya pasa todo. No nos cuesta nada ir con un móvil, grabar un ejercicio vinculado a un producto o a un nuevo servicio que vas a ofrecer, editarlo luego con un poco de gracia, que es un poco lo que vamos mejorando poco a poco, porque vas viendo un poco la competencia cómo lo hace y vas mejorando las producciones, que encima son muy económicas, y hacerlo cada vez un poquito mejor. Y a mí siempre hablo de los casos que tenemos en YouTube, que me encanta tener vídeos de hace 10 años que siguen teniendo visualizaciones sin parar, porque son contenidos que se mantienen en el tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando vemos los datos, me llena de orgullo porque pues, igual no arrancó muy rápido en su momento cuando lo lanzamos, pero tenemos vídeos de hace 10 años que siguen funcionando. Entonces, pues eso está bien, es un contenido de calidad. Oye, aportan valor, ¿no? Claro, claro. Que ahí está un poco el tema, ¿eh? Que nosotros lo que estamos viendo es, o sea, dos ideas clave, ¿no? O sea, el always on es muy tirano. O sea, te sufres, tienes que publicar porque sí. Entonces, el balón va demasiado rápido en el always on. Ahora no. O sea, ahora con el drop tienes un momento de pausa, de decir, vamos a hacer algo coherente, que encaje con la marca, con los valores, con lo que queremos ver, Claro. ¿no? Y eso es súper positivo. En el fondo, lo que funciona es aportar valor a la gente. O sea, la audiencia es más exigente, pero todos tenemos negocios o servicios y que venden productos y servicios que cumplen una necesidad. Entonces, eso es una grandísima oportunidad de crear un contenido mucho más realista. Decías lo del iPhone, Claro. puedes hacer cosas mucho más tangibles, ¿no? O sea, ahora enseñáis punto de venta, antes no se veía punto de venta. Y balancear, porque luego, claro, o sea, tenemos influx también. Es decir, al final es trabajar también todos los canales,
pero con cierta consistencia y que luego, pues igual los contenidos propios que generas con tus vendedores en tienda, pues igual que no estén tan separados del contenido que puedes hacer con influencers y que cuando haces algo con influencers entiendan tu territorio, no, veas que pueden aportar desde lo que somos como marca y no subirte a cualquier carro, pues porque la celebrity es un pepino. Sí, sí. Entonces, Ujú. intentar Y habla- ser consistente. Y hablando de influencers y de UGC, ¿qué recomendaciones le daríais al público? ¿Qué os funciona? ¿Cómo lo complementáis o balanceáis, ¿no? Con esa esencia de marca, con esa autenticidad? Y luego veíamos, doble pregunta, y luego veíamos el ecosistema de app que crecía muchísimo por encima de las webs. ¿Cómo lo estáis viviendo, experimentando? ¿Hacia dónde creéis que va a ir todo esto a nivel de puntos de atención digital? ¿Qué opináis? UGC y app. UGCPD. Pues la parte de la app nosotros la estamos potenciando muchísimo. Creo que a día de hoy ya un 25% de la facturación online viene de la app. Entonces se ha puesto mucho el foco porque es un punto de encuentro con tus clientes vital. Es una manera también de... Tienes muchas más posibilidades de personalizarla. La comunicación con las notificaciones es mucho más amable que tener que esperar a que entren en tu web para poder obtener información. Entonces lo que también hay que hacer es no ser intrusivo, lo mismo que pasa, porque claro, hay un volumen de apps que al final o la cuidas un poco y ofreces como pasa en los perfiles propios de las redes sociales, o aportas contenido valor desde ahí, o hay 5.000 apps que están ahí peleando por tener el hueco en tu teléfono. Entonces, nosotros tenemos además luego, pues son 8 millones de socios que nos siguen en el día a día, entonces intentar aportar valor desde ahí. Sí que es verdad que la app arrancó como un canal muy de performance y de conversión de partida, pero en la evolución hemos intentado ir replicando la experiencia que puedes tener en la tienda en la app. Cada vez aportar más inspiración, más vídeos, más acompañamiento y que no todo fuera un lugar de transacción puro y duro, que es un poco como arrancó. Entonces también vas aprendiendo, claro, vas lanzando proyectos y los vas modificando y amoldando un poco a lo que vas detectando que el cliente espera. Mucho, pues NPS, pedir valoraciones para ver un poco cómo arranca. Y en cuanto al UGC, a nosotros es que siempre nos ha funcionado muy bien. Tenemos también un canal, una comunidad del Leroy Merlin donde hay una serie de superusuarios que son súper fans de la marca y no hacen más que compartir de manera altruista lo que van haciendo en sus hogares. Y es verdad que cuando tú ves, no es lo mismo tomar como referencia la casa de una persona anónima que puede ser como la tuya, que tirar todo el rato de las casas de celebrities, que son preciosas, claro, pero que lo ves muy lejos de tu realidad. Entonces, si queremos ser una marca que acompaña a la gran mayoría en su día a día, pues igual hay que adaptarse. Creo que conectas mucho más cuando una persona como tú ha podido realizar una reforma en su casa y puedes proyectarlo de manera más natural que si te enseño la casa de, no sé, de una celebrity o una modelo estupenda que está genial, pero lo ves súper lejos y estás más lejos de lo que yo como marca le puedo ofrecer. ¿Y cómo lo escaláis el proceso de UGC, ¿no? Para que llegue a muchos usuarios y nos den mucha información o nos envíen, nos compartan? ¿Cómo lo estimuláis de alguna manera? Sí. Tenemos nuestra comunidad que lo que hacemos es intentar cada vez tener más acuerdos para que puedan tener ellos mismos, como ellos nos ayudan de alguna manera, pues le intentamos facilitar puntualmente pues muestras de producto, nos dejan rodar en sus espacios o incluso hacerles partícipes y protagonistas. Cuando ellos hacen una reforma o una modificación de su hogar, pues nos dejan compartirlo y para nosotros eso pasa a la web o pasa a la app y es un contenido que tenemos como inspiración que es súper real, porque es una persona exactamente como tú, seguramente con presupuestos similares a los que puedes tener tú, y ves un poco el poder dar ese paso para un poco implementarlo. Que la otra parte también está muy bien, ¿eh? O sea, pero al final yo creo que hay que jugarlas un poco todas, pero sobre todo saber tú desde como marca cómo puedes aportar. Eso me parece lo más determinante, aunque a veces nos ciegan, insisto, estas grandes campañas o acciones que a todos nos gustan. Vosotros sois más de gran campaña, ¿no? O de vez en cuando. Nosotros muy de vez en cuando, porque tengo presupuesto limitado, o sea, en Iberdrola hay dos partes, una es la comercial y otra es la de la empresa barra marca corporativa barra marca mediadora, ¿vale? Barra marca social. Y yo soy el que lleva esa segunda parte que igual entre nosotros tiene un cero menos de presupuesto, ¿vale? Tiene que hacer cosas con mucha cabeza, pero paradójicamente nosotros tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que mostrar. El mundo de la energía, la innovación, las renovables, el liderazgo en electrificación es mostrarlo. Y además fuimos pues de los pioneros en hacer UGC y luego lo gracioso pues tardaron muchísimo tiempo muchas empresas en hacerlo e incluso luego nos copiaron pues hasta la sudadera. Era muy gracioso porque nos cae, cualquier día van a sacar, se van a olvidar y de quitar Iberdrola y era pues todos es el mismo formato que me parece muy bien. Y luego es cierto que bueno, pues nos ha dado resultado muy bien en todas las plataformas el UGC
pero mucho más si es uniforme, ¿vale? Yo venía de un sitio con muchos uniformes y el uniforme tenía mucha fuerza y aquí el uniforme también. El momento más álgido en los últimos años ha sido la Dana y ver los uniformes trabajando, ¿vale? Y no hacía falta que contaran nada, simplemente verles, ¿no? Y ese uniforme tiene muchísima más fuerza y el problema es que muchas veces pues queremos que ser muy guays, muy cool y demás, pero nos olvidamos que el uniforme pues es el que genera confianza Eso. al cliente, a Sí, sí, su sí. Dios, decir, oye, pues mira, y es algo que a veces queremos ser muy, pues te pones muy estupendo, pero no, el uniforme me va a valer y me va a transmitir, ¿no? El saber conectar también con influencers, pues claro, yo es que no estoy haciendo una venta de impulso ni una venta de awareness, sino simplemente quiero transmitir cosas y tengo que tener bien claro cuándo voy a utilizar influencers y para qué, ¿no? Y luego, pues no a cualquier precio. Y no me refiero solamente a lo económico, sino, oye, piénsalo porque tú no necesitas notoriedad, sino transmitir una serie de cosas, ¿no? Y eso lo hemos utilizado mucho, ¿no? Y luego las apps, pues las utilizan mucho mis compañeros de comercial, le dan mucha importancia también a generar comunidad, a aportar valor a los clientes, lo sé, creo que son 11 billones, si no recuerdo mal, pero yo no lo hago, pero sí que sé que, por supuesto, que cada vez se le está ofreciendo un mayor valor al cliente y ponen mucho el foco en crear una comunidad y en aportar valor, algo que no es nada fácil en la electricidad, que la perciban, ¿no? Ujú. Sobre todo la percepción. Ujú. Qué interesante. Y oye, ¿nos podéis decir un contenido, algo que os haya llamado la atención en el último año, ¿no? Que haya impulsado la atención, que no estuviera previsto o que estuviera previsto, algún contenido que dijeras, ostras, esto ha conectado, ¿no? Y lo ha hecho a través de esos valores que hemos ido viendo, ¿no? En la presentación, autenticidad, cercanía, ¿no? Esos códigos que hoy en día están funcionando. ¿Pero de nuestra marca o del mercado? Bueno, No sé, de tu marca Ujú. y del mercado. Si quieres comentar algún contenido que hayas dicho, mira, es que para mí este contenido es una obra maestra, ¿no? O algo que hayas visto que haya disparado la atención. Yo de nuestra marca creo que luego los que acaban funcionando no los veo venir. Son siempre un producto que no hemos tenido pues alguno con un producto que es una piedra verde que se encarga de limpiar un poco la parte de El de las sanitario. piedras del jardín. Sí, y ahí no, es que no soy capaz de acertar luego las tendencias. Entonces al final vas trabajando como una hormiguita y vas viendo un poco lo que luego no sabes por dónde te viene el éxito la mayor reacción. Y luego eso sí, claro, ahí es cuando luego trabajamos y entra el paid para potenciar un poco lo que ya hemos visto que venía funcionando. Entonces nunca sabes un poco qué es lo que puede funcionar, la verdad. Para mí es un ir probando y luego una vez que ves que arranca y que algo funciona, es cuando luego ya lo potenciamos y coge más dimensión. Pero de Y partida algún tenemos producto del Leroy que hayas dicho, esto fue la bomba. sí, la piedra verde. O sea, lo botecito que es un producto de limpieza. ¿Vale? Que dices tú, ¿cómo puede esto funcionar? Buah, pues es Brutal, ¿no? Te arrasa. fascinante. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, piedra verde, esto se podría No, hacer como no. branding. Ahí estoy yo. Es que va con el logo, me viene muy bien para el branding. Son verdes parecidos, Fíjate. y tras ser verde, todo bien, ¿no? No, nosotros hemos funcionado muy bien muchas cosas, ¿vale? Es cierto que somos una empresa que tiene muchas cosas muy visuales, es decir, y eso es una ventaja. Una petrolera, un banco, un telco, no tiene nada que mostrar una telco. Y en cambio nosotros, pues oye, tenemos la suerte de que nuestras instalaciones son muy, muy, muy visuales. Y luego esos técnicos también haciendo cosas lo son, ¿no? Y luego hay un montón de contenidos vinculados directa o indirectamente a nosotros que nos funcionan bien y hay otros que son muy parecidos y que me doy el castañazo y me decepcionan y no pasa nada, simplemente es asumirlo, ¿no? Pero bueno, y luego en general, pues hombre, me admiran las tendencias cada vez más frikis, más absurdas, más la gente, ¿cómo se desespera? Pues oye, el pingüino y el pingüino, no sé qué, el monito, y me dice mi equipo, el monito, y yo, ¿qué mono? ¿Me estás llamando mono? Y ya veo que me tienen que sacar y el decir, oye, ¿cuándo es una tendencia real y cuándo no? Y el emplear. Pero creo que el gran boom del último año, a lo mejor, o de los dos últimos años, ha sido el inmobiliario. Es decir, el inmobiliario, como les gusta provocar, es decir, sabiendo que van a disgustar o van a recibir un 90% de comentarios, pero saben que con 100 personas buenas les basta. Dicen, oye, si va a haber 100.000, 90.000 se van a... Pero si va a haber 100, que no sé cómo llegar a ellas, y eso me está gustando mucho, ver provocaciones muy absurdas y la gente comentamos y compartimos contenido que al 99% no le vale, pero que yo creo que ese lead vale trillones, ¿no? Cuando te está mostrando una casa de 5 millones de euros, el 99%, 99,9%, ni nos lo planteamos y decimos barbaridades y solamente estamos engordando el algoritmo y facilitando que lo vea, bueno, y hay celebrities, pues oye, Juan
Eso es, todos estos son auténticos celebrities que además de repente tienen muchísimos imitadores. Y dices, oye, ¿en qué momento nos damos cuenta de que ha triunfado? Pues cuando tiene 200 imitadores, ¿sabes? Sí, Total. Sí, cuando llega a la calle, ¿no? eso es, absolutamente. Y fascinación por el personaje. O sea, me encanta ver personajes muy poco políticamente correctos, totalmente distintos, que no saben cómo diciendo, y sí, me vas a poner a parir. Y además quieren ser súper mega hijos elitistas para provocar a la gente. Y quien le está criticando no sabe que le está haciendo el favor de su vida, ¿sabes? Eso pasaba en política y veo que también en el mundo empresarial, en el mundo de las marcas, está pasando también. Ujú. Y hablando de política, bueno, últimamente escuchamos unas declaraciones de que se van a limitar las redes sociales, de que va a haber más restricción. Vosotros, frente a estas posibles, ¿no?, normativas que vengan, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis y cuáles son las herramientas defensivas que tenéis en mente, ¿no? Porque imagínate el día de mañana, como nos apaguen todos los canales digitales, un apagón digital. ¿Qué pasaría, ¿no?, en ese escenario? Un poco bizarro, pero... Te la dejo, te la dejo. Pues yo la verdad es que es algo que me llevó trabajando en esto 12 años, ¿vale? Y lo he trabajado antes muchísimo más de cerca. Y era algo que se veía venir ahora no nos acordamos, pero con Twenty era algo mucho más necesario que ahora. Un plan de educación digital, entonces era necesario a padres y a hijos, y más a padres que a hijos. Ahora ya no hace falta tanto a padres. Yo hablo mucho de una mínima regulación y es tanto regulación mínima posible, pero la mínima que sea útil, que tenga lógica. La autorregulación también, que cada vez va menos, ¿vale? Que da igual. Y que evidentemente el problema lo tenemos las sociedades, que no sabemos que vamos a remolque, y en especial Europa, ¿vale? Que en Europa nos creemos que tenemos un problema de supremacismo y de idiotez, porque estamos entre dos. O sea, no somos capaces de liderar ni la IA, ni el ámbito digital, ni las redes sociales. Y las redes sociales en comunicación, de repente dicen, tenemos que buscar alternativas. En ningún caso son capaces de tener alternativas, ni algo inteligente, y requiere no solamente regulación, porque además, queramos que no, el móvil y las apps están ya en nuestro... O sea, es imposible. Tú a un chaval le puedes quitar la tele, no le puedes quitar el móvil. Y tenemos que ser conscientes de ello. Y además, cómo va a funcionar, si se va a hacer o no, también conlleva el anonimato, ¿no?, en redes. O sea, hay un montón de cuestiones que yo creo que las sociedades tenían que haberlo trabajado muy conjuntamente y muy aceleradamente, y no limitarse a, oye, pues si no sé, pues te demando, y cosas muy absurdas. Pero creo que, por supuesto, tenían que haberlo pensado y no al final. Y al final es que todos vamos a prohibirlo a los 16. Otros dicen barbaridades y no, vamos a quitar las redes sociales. Yo creo que tienen que trabajarlo mucho más, tenemos que trabajarlo todos mucho más profundamente. ¿Va a afectar a marcas? Hombre, a muchas marcas les puede afectar directa o indirectamente, pues bajar las cifras, pero no la calidad de las cifras. O sea, a veces de nada nos vale tener 100.000 visionados y 20.000 no valen para nada, más que para engordar la cifra y para engordar solo al jefe. Y al final, pues es como si de repente a mí me vieran 20.000 saharauis. Oye, pues igual no me vale para mi marca nada, más que para engordar las cifras, ¿no? Creo que requiere un trabajo de todo tipo de ámbitos, pero sobre todo creo que es muy importante la educación digital, la autorregulación, el construir, el pensar las sociedades. Bueno, todo va muy unido, ¿eh? Desde la fake news a, oye, el trabajar el espíritu crítico, la cabeza, las marcas también saber qué parte tenemos, y luego algo que en todo momento se sabía, que generaba adicción. También las series te quieren enganchar. Las series, perdonadme un momentín, te quieren enganchar miércoles a miércoles. Y fomentábamos toda nuestra vida para ver las series de las miércoles, la Champions. Podemos seguir así, y eso, claro que nos quieren enganchar. No es que quieran, bueno, si pasas por aquí, no. Quiero que lo veas y que estés deseando y demás. O sea, son cosas muy absurdas que te requieren una reflexión mucho más inteligente, ¿vale?, de valor. Y eso yo ya te digo, lo vi en el ámbito de seguridad, en el ámbito de Twenty, era muy llamativo, en el ámbito de las redes sociales, y los estados siempre han ido a remolque, las marcas también, por supuesto, mucho más después del usuario. Los niños son usuarios muchísimo más activos, los chavales, yo he aprendido de ellos, pues Instagram, por supuesto, que fueron ellos muchísimo antes que las marcas, acordémonos. Estamos ocupando su espacio, su forma de comunicación, todo lo demás, ¿no? Y luego el móvil, pues oye, es una herramienta muy útil para ellos para comunicarse,
y me refiero sobre todo a los chavales, la cantidad de gente que tiene grupos, 200 grupos de Instagram, de WhatsApp, de todo, ¿no? Y el caso es que yo creo que no lo hemos pensado bien porque no es nada fácil y creemos que, oye, por narices, y lo que antes era, voy a intentar que no accedas a determinados sitios, pues a las redes sociales igual no es tan fácil. Un niño, yo siempre digo, el día que tiene el móvil y no está dentro del grupo de clase, tienes un problema, un problemón, ¿vale? Porque si están todos los demás en el grupo de clase y creo que no lo están pensando bien, las sociedades, dicen, llegamos tardísimo, tardísimo a plantear este reto, pues porque lo otro es hoy en 2010, en España en 2007, Twenty era un case study increíble porque eran todos niños y Facebook no lo era así, ¿no? Y toda Europa nos miraba y dio la mala suerte de que Twenty fue al garete, ¿no? Pero era algo tremendo, o sea, y son cosas que tenemos que reflexionar también con TikTok, porque eran chinos, luego porque son americanos. Digo, oye, paremos el balón, pensemos un poquito, fomentemos algo que sea muy positivo, constructivo, inteligente, en el cual estemos a gusto las marcas, los usuarios, sobre todo los usuarios, pero las marcas, sociedades sanas. Está claro que las sociedades sanas, pues estamos viendo también el extremismo, el algoritmo. Yo creo que hace muchísimo tiempo que el algoritmo de relevancia, que es el algoritmo de llamar la atención, del escándalo, de la polémica, hace muchísimo que tenía que haberse pensado, decir, oye, evitémoslo, ¿no? Igual que se regula la televisión está hiperregulada y la televisión, el problema es que somos muy prepotentes los profesionales, creemos que estamos por encima de, no hemos entendido que, yo les veo todo el mundo hablando de la disputa entre La Revuelta y El Hormiguero, tienen 4,5 millones de usuarios, Instagram tiene al día 30. ¿Pero qué hacemos? Hablando de estos dos, con todos mis respetos, que además me llevo bien con alguno de ellos y decir, oye, personalmente, pero que centremos el balón, que en Instagram se utiliza 4 horas al día por 30 millones de personas, o cuando digo Instagram, cualquiera de ellas, TikTok, de 3 horas al día, 30 millones de personas, y aquí estamos hablando de 5 millones de personas, 4 millones, según las cifras, ¿vale? Interesantísima reflexión que nos has brindado. No, muchas gracias. No sé si quieres añadir algún punto. No. Que ha sido, bueno, la verdad, da mucho que pensar. No. Pues, hombre, yo a nivel particular, pues tengo mi visión. Entonces, como padre de una niña, pues ahora mismo, si es una barrera más para que no, porque mi intención era intentar frenar lo más tarde posible la llegada de su móvil personal. Entonces, si esto de alguna manera me ayuda a presionar o tener una barrera más para que tarde más en llegar al mundo del móvil y la dependencia del mismo, pues me va bien. Entendiendo la dificultad del control y que veremos a ver. Pero bueno, ya en los chats de padres. Eso es. Como ya había una coalición previa para intentar que no llegaran al móvil hasta los 12, pues esto refuerza como tenemos una palanca más para presionar para que no lo tengan. Pero bueno, más allá de la opinión personal... A ver, pues dificultad, ¿eh? Claro. Ahí, sí, yo entiendo que luego eso es una dificultad, que es muy fácil decirlo, pero luego el controlarlo es más complicado. Pero bueno, como marca en ese sentido me preocupa algo menos porque el core nuestro del cliente del Leroy Merlin es en el momento en el que ya te planteas tener una cierta independencia, tener tu propia casa y hacerla a tu manera. Entonces nos afecta de alguna manera menos este tema en concreto. Entonces él ya se ha pronunciado mucho, tampoco hace falta que apunte nada más. Muy bien, y como última pregunta, antes de pasar a las preguntas, que seguro que alguna queréis hacer, ¿qué opináis de la salud digital en España? ¿No? Es decir, hemos visto este estudio, que son las top 392 empresas. Nosotros esto lo replicamos en Italia, en Francia y en otros lugares. Y vemos que España va muy por delante, ¿no? Y tenemos que sentirnos también contentos y orgullosos. Y cuando también nosotros visitamos a las top 40, vemos que, claro, que estáis al frente, ¿no? Personas hipercapacitadas, que estáis a la última. Bueno, un poco así, más ya de orgullo, ¿no? Patriótico. ¿Cuál es vuestra visión de España? No, tú ahora quiero yo. Pues que no sabía concretarte la pregunta exactamente por dónde iba. El orgullo, ¿cómo ves el panorama español? Marketing español. Digital. Ah, bueno, Respecto al el marketing digital, nosotros en concreto, cuando vamos a reuniones al formar parte de una multinacional, para el resto de BUs, de Business Unit con las que compartimos un poco el día a día, somos un referente absoluto. Yo constantemente, nuestros compañeros de Francia, de Italia, es verdad también que tiene mucho mérito el equipo que tengo, que es una maravilla y están siempre a la última intentando mejorar, y cuando yo me incorporo a la compañía, el área de social o toda la parte digital ya era muy, muy puntera, pero sí que cuando nos comparamos nosotros dentro del grupo al que pertenecemos, del grupo ADEO, para el resto de países, Polonia, Portugal, Brasil, la referente es España.
y somos cuando vamos a estas reuniones internacionales, los ejemplos o los case que se comparten para que, como best practice, para que el resto de BUs implementen tanto a nivel de estrategia, contenidos, son España. Entonces, a partir de aquí, fue un orgullo increíble, porque también a nosotros nos sirve también no solo hacemos bandera de país, sino que a nivel equipo para nosotros es un orgullo el poder representar a nuestro país como referentes del área. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que estamos, o le hemos puesto más, bueno, el acceso a Internet en nuestro país es muy, vamos, ves un poco las conexiones en otros países y es para morirte de risa. Entonces, creo que en ese sentido somos clara punta de lanza, ¿no? No sé si lo compartes o... A nosotros el problema es que muchas veces siempre nos pasa lo mismo, siempre nos miran como que frikis y que tontos, y luego a todos nos Y luego llegan, y luego se suman. nos pasó con TikTok sobre todo, que fue un case study Justo, por mundial. ejemplo. Fue un case study mundial, pero claro, fue justo antes de la pandemia y todos decían, este chico es tonto, no saben qué marca está. Ujú. Y luego pues en 2022 creo que TikTok nos puso como ese case study mundial de industria de, oye, no solamente para productos de bailes y niños. Y entonces el problema es que, claro, no nos basta y queremos seguir haciendo cosas en un contexto en el cual todos entendamos dónde estamos. Es decir, yo creo que el digital attention estaría muy bien que también estuvieran los medios de comunicación. El problema es que igual te ponen 8 bombas, ¿vale? Es decir, si metemos ahí a los medios de comunicación, Probablemente. las marcas y los usuarios, ¿dónde están? Mañana amaneces te cuelgan, porque he puesto el ejemplo de las televisiones, los medios de comunicación tradicionales, los soportes, o sea, venimos de otra época y yo creo que nos toca en España también el liderar esa transición que parece que no, pero va mucho más lenta de lo que parece. O sea, los usuarios van muy por delante de las marcas, las instituciones, las entidades, los presupuestos, ¿vale? Y eso en el fondo no es nada fácil y solamente nos pasa, pues desgraciadamente, con marcas muy digitales, entre comillas, ¿no? Y yo creo que eso es un avance, pero es cierto que en España, respecto a otros países, vamos muy avanzados, excepto en que luego al final pues dependemos de lo que decida el señor Zuckerberg, el señor Musk, sobre sus algoritmos, el que decían de las Sí. normas. Es decir, al final, ¿qué capacidad tenemos de crear, de construir, y es muy difícil, ¿no? Se han hecho proyectos, pero pocos salen, pues oye, no te voy a decir unicornios, pero que al menos pues que salgan nuevos proyectos digitales en los cuales, pues como fue en su momento Twenty y otros muchos más, ver plataformas, tener alternativas, ¿no? Porque el día que de repente pues una regulación decida que europea X no, o TikTok o lo que fuera, tener a nosotros también otras plataformas en las cuales encontrar audiencias, bueno, con cierto carácter. Yo no te hablo de país, sino también de Europa, ¿sabes? De decir, oye, que es así. Oye, pues clavaos, son las 11:20. Ahora toca el turno de preguntas y cerramos la sesión. ¿Queréis hacer alguna pregunta a Carlos y a Sergio, que están ahora en caliente con rodaje? El más. Carlos está, como siempre, muy inspirado. Pregunta, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Me ha gustado mucho lo que has dicho, Marc, de pasar de Buzón a Drop. Me preguntaba, vosotros que trabajáis en grandes marcas, hay cierta tendencia en el sector a implementar agencias propias dentro de la propia marca. En ese sentido, ¿cómo casa esto de menos puntos de contacto más potentes con incorporar agencias para que estén en ese proceso del día a día? Muy buena pregunta. A ver, nosotros que tenemos un equipo interno para hacer la parte de social tenemos un equipo interno que prácticamente in-house hace el 80% del trabajo del día a día de nuestros canales. Pero sí que es verdad que, como justo lo mencionamos antes, lo de un poco el tocar todos los palos. Entonces, cada vez para acompañamiento creativo, para poder a lo mejor ser más diferencial o subirte a nuevas tendencias, pues yo creo que el acompañamiento de las agencias en nuestro caso es vital también. Y cada vez nos apoyamos más en su día a día, pero no olvidamos un poco el peso que tiene el equipo en interno y en nuestro caso, que los vendedores de las tiendas o los equipos comerciales tienen tanto peso, son primeros protagonistas de nuestro día a día del ecosistema. Entonces, no me cerraría ni a uno ni a otro, sino intentar combinarlos de la mejor manera. Es que al final es un poco lo mejor. No se trata de elegir entre uno y otro, sino combinarlos de la manera que pueda ser más interesante para tu marca. Entonces, en mi caso es agencia sí, pero con un peso relevante del equipo in-house, porque son los que realmente te van a entender mejor.
Yo, para tener una idea, ahí sí volvemos a ser un rara avis. Yo cuando llegué a Iberdrola, llegué hace 10 años y pico, y claro, en el IBEX ni tan siquiera había rankings que no se planteaban que no hubiera una agencia, ¿vale? Y hablaban de las agencias que llevaban, oye, ¿qué agencia lleva cada cual? Y pusieron una que era mentira, que no teníamos agencia. Lo que pasa es que yo soy muy torpe y no sé venderme y decir, creo una agencia in-house. Yo decía, tenemos nuestro propio departamento, lo hacemos todo in-house. Y entonces yo no le puse, quizás me tenía que haber inventado pues los colegas verdes, lo que te dé la gana, ¿vale? La fuerza verde. Y desgraciadamente, bueno, o afortunadamente no lo hice, pero hemos tenido siempre in-house, pero también creo muy importante saber utilizar gente de fuera, el talento de fuera, ¿vale? El talento in-house es imprescindible, pero no solo, igual que los abogados, igual que todo lo demás, y es el saber utilizar bien, pues oye, fuerza y además cambiarte rostros, es decir, al final tampoco quiero que sean siempre 3 personas las que salgan, sino que salgan mucho más, ¿vale? Para hacer cosas muy distintas de branded content, ¿vale? Te pongo un ejemplo, pues Mad Cool, pues cuanto más rostros jóvenes, mejor. Cuanto más rostros, creo mucho en la diversidad de todo tipo, ¿vale? Y digo, oye, que sea la diversidad, porque si no al final es un coñazo. Somos un coñazo y entonces es decir, oye, la diversidad también generacional, jóvenes, mayores, o sea, de todo, y que nos sirva para reflexionar, para mostrar lo que somos, ¿no? Y no tampoco creo en la efebocracia constantemente de chavales, de becarios, no, no. Quiero tener mucho in-house y luego fuera, pues oye, talento, pues cosa sencilla, pero no el pagar barbaridades porque no las tengo tampoco, ¿sabes? Simplemente es, oye, mezclar todo aquello que aporte valor, bienvenido sea, pero tiene que aportar un valor real y no simplemente pues el postureo, ¿vale? Simplemente es con cabeza. Oye, perdón, solo un Marc. Luego Javier. Nosotros estamos en contacto con muchas marcas y vemos mucho en ese modelo de relación marca-agencia, y esto está en una transformación total porque el modelo de negociación era antes en base a número de contenidos, era más una content factory, y ahora no, las agencias están evolucionando a ser un partner mucho más de gestión, que te vayan a reclutar content creators, a enfocar todo esto. Entonces, lo que es importante desde nuestro punto de vista es que las agencias hagan un poco ese cambio de chip, ¿no? De ser una fábrica de contenidos a ese componente más de gestión y estrategia. Tengo una frase muy buena para esto. Es que es muy del fútbol también, que es como los delanteros ganan partidos y las defensas ganan campeonatos. Entonces tú con la defensa, con tu equipo, tienes armado la estructura sólida de la compañía, el know-how, el por dónde van los contenidos que funcionan en la compañía, y luego necesitas a estos delanteros estrella que de vez en cuando te vienen, te aportan algo nuevo y tienes un impacto que te ayuda a consolidar todo lo que vienes construyendo desde atrás. Entonces yo creo que ese mix a nivel en el día a día dices, joder, yo lo quiero tener todo in-house porque es como mucho más cómodo, no vas a tener que explicar muchas cosas porque ya se las saben, pero contar estas puntas de talento puntual a nivel externo que te sacan un poco del día a día, yo creo que es lo más interesante. Un poco lo que decía antes. Muy bien. Antes de ir cerrando, si tenéis alguna pregunta en el streaming, la podéis poner por fin, y si no, Javier, ahora nos hace una preguntita. También, a ver, ¿qué pasa con Amazon? He visto en el index que habéis puesto que Amazon está el doble que El líder. todos los que están aquí. No metas mucha caña. Sí, dale. Dale, entiende. A ver. Está Sergio del Héroe, ¿eh? No te pases. ¿Qué estáis haciendo mal? Que Amazon es que está el doble, ¿eh? Está el 1% y los demás estáis en el 3%. ¿Qué os ha pasado? Pero un momentín. Es que tú y yo sabemos que las comparaciones son odiosas, ¿vale? ¿En qué se parecen Amazon y Iberdrola? Pues es como decir, oye, ¿en qué se parece un equipo de fútbol? Y una... A ver qué te digo, que no digo una barbaridad, ¿vale? Y una floristería. Entonces te digo, pues igual estamos comparando mal, ¿vale? Simplemente saber la fortaleza de Amazon a nadie le engaña, ¿vale? Claro. Y tenemos que ser conscientes de que estamos hablando, en primer lugar, del mayor centro comercial y que es muchísimo más grande que la provincia de Madrid, probablemente si habláramos en dimensiones de todo tipo, ¿no? Y luego el tamaño es comunal en lo económico, pero sobre todo en el contenido de la gente que tiene la costumbre de estar todo el día mirando todo tipo de mierdas, aparte de todo lo que invierten, todo lo que invierten afortunadamente en publicidad, todo lo que invierten en publicidad, y aparte tiene un canal de contenido potentísimo que es Amazon Prime, no lo olvidemos. Y entonces, oye, que el problema es que tampoco es, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que, y sobre todo, plantearnos cómo reaccionar, cómo gestionar, cómo evolucionar para que no sea el monopolio absoluto, antes de que sea tarde, que nos ha pasado con las redes sociales, que es un monopolio absoluto americano, chino, y nosotros aquí en medio, ¿vale? A los vaivenes de Musk, a los vaivenes de Zuckerberg, y luego pues
¿Cómo gestionamos? Digo, pues igual no solamente con demandas, no solo con prohibiciones, sino también busquemos alternativas, oye, que haya un clima sano, entre comillas, ¿vale? Un Internet sano, y no solamente que compremos mucho en Amazon, porque igual no es tan sano, ¿vale? Al final es un día, llega un problema entre Unión Europea y Estados Unidos, ay amigo, lo que nos vamos a reír, ¿vale? Como ha pasado pues con los China y Temu y no sé qué. Y dicen que de repente hemos tenido que poner un arancel de 3 euros, si no recuerdo mal, por mini paquetito, ¿vale? Y son cosas, ejemplos de, oye, en digital igual no se ve, el problema es que como no se ve en la calle, ¿sabes? No está todo totalmente copado, pues igual, pero por detrás en nuestro móvil está absolutamente copado y no somos conscientes de ello. Te he dicho Amazon. Soy Meta y todo lo que abarca Google, todo lo que pasa por Google, que es un monopolio para mí muchísimo más grande que el físico de muchísimas otras cosas que hablamos de la distribución y demás, ¿no? Pero bueno. Sí, a ver, vemos que las comparativas son odiosas y es verdad que al final ellos también vienen de un ecosistema puramente digital desde el inicio. Entonces, cuando vienes del retail y vienes de la parte física y estás introduciendo la parte digital, estamos aprendiendo de ellos todo el rato. Te aseguro que todas las marcas que estamos aquí, que seamos físico o on, incluso solo on, miramos todos Amazon porque al final marcan un poco el nivel medio del mercado y cómo hay que actuar para la parte del comercio digital. Lo que pasa es que luego pues, no todos tenemos el mismo músculo, ni la misma filosofía ni cultura de compañía. Nosotros realizamos grandes inversiones para mejorar las experiencias en las tiendas, que nuestras tiendas sean cada vez mejores, y eso créeme que supone una inversión muy relevante. Y luego nosotros en nuestro caso ponemos al empleado y a la cultura del empleado dentro del centro o la prioridad de la compañía. Entonces se mira primero al bienestar del empleado antes de realizar otro tipo de activaciones que te podrían llevar a un éxito digital más rápido. Pero es un poco, es que la cultura es muy difícil compararlo, un poco por todo, ¿eh? Porque no tienen componente off de momento, bueno, lo van teniendo cada vez más, eso sí, han hecho el viaje al revés. Y luego, pues, las prioridades que tú tienes como compañía a nivel de cuidado de empleado, etcétera. Y luego, pues, los niveles de inversión, que claro, no tienen nada que ver solo ya con esa. Pero sí miramos y sí que copiamos y miramos todo lo que hacen, te lo aseguro. Bueno, al final, por eso están ahí, ¿no? En primer lugar. Claro, claro. Sí, y lo Benchmark y el hacen bien. estímulo, y Javier, pues al final lo que hace también es estimular para que todo el mundo sea mejor. Así que, oye, de eso se trata. Nada. Hay que subirlo, hay que subirlo. Si no hay ninguna pregunta más, pues nada, vamos a cerrarlo en una vuelta más online, vale. Perfecto. Sí, a ver, ¿Vamos? sí, hay que pasar la última. Ah. Venga, Para- tenemos para- una encuesta de satisfacción, ¿vale? Para que la podáis. Sí. Ah, pregunta. No me levanto. Pues nada. Hablamos de la huella digital, de cómo ha crecido. Increíble ver en una misma slide todo lo que afecta a ese creciente huella digital. ¿El orgánico lo contempláis dentro de ese análisis? Porque, seamos sinceros, yo soy Belén Peralba, trabajo en Kmart desde hace 20 años, soy responsable de marketing influencer. Bueno, soy multitasking porque pertenezco a una empresa grande, pero no con toda la estructura en España, y al final absorbo de todo. Hablamos de los volúmenes, tenemos presupuesto. Mis chicas trabajan con influencers con más de 50 textiles en 2 semanas, es una locura, pero realmente lo que siempre hemos analizado y nos han formulado fenomenal es el orgánico. Y tenemos contemplado, la tienda de Gran Vía es el sitio más visitado en España, y llevar el ritmo de lo que vamos reponiendo de producto todos los días, lo que me apoya realmente es digital. Y la mejor formulación ha sido contenido orgánico, es la verdad. Y cómo impacta también el contenido paid en el usuario normal, que se siente orgulloso de comprar en Primark, y las etiquetas, no tenéis ni idea del volumen. Uno, el que generamos nosotros invitando, a ver, que ya sé que invitar a 100 euros ya no es un orgánico al 100%, pero versus el presupuesto que movemos es súper rentable. Echo un poco de menos en vuestra presentación, porque en Leroy Merlin te pasará lo mismo seguramente. Iberdrola desconozco porque eres... No somos gran consumo. Claro. Orgánico consigo, pues por ejemplo, la Dana sí que fue súper orgánico, por ejemplo, porque además es que no podía promocionar, aunque quisiera. Pero luego también tú piensas que creo que las comparaciones son odiosas y Primark es un marcón. Y las comparaciones, y creo, igual que hablaba antes de Amazon, creo que la gente se hace daño si se compara con Primark, pero Primark es cierto que tiene una capacidad orgánica, pues como el Real Madrid, y creo que nos hacemos daño el resto de marcas si nos comparamos. Total, hilando la pregunta para saber, uno, cómo con el informe, dos, para saber cómo contempléis vos eso el orgánico.
No por comparar mi orgánico con Iberdrola, porque no se puede. Yo tengo un poquitín, Marc, please. Yo tengo un orgánico muy potente y muy útil, sobre todo muy cualitativo, que hay que valorarlo en el ámbito linking, por ejemplo, ¿vale? Y ahí es, si te digo, ahora que no me excusa la gente de linking, no invierto nada, ¿vale? Nada. ¿Vale? A mi pesar, muy a mi pesar, porque no tengo pasta, no es por otra cosa. Y entonces tengo que decir, oye, ¿tienes pasta? No. Y quiero seguir teniendo pasta, pero no la tengo, ¿no? Pero aparte, me funciona muy bien orgánico y creo que hay otras muchísimas a ver, oye, qué potencial tengo, pero también es cierto que el mundo actual, el orgánico es para las marcas maravillosas y muchísimas, el 99% de las marcas o el 98% de las marcas no se pueden plantear solo orgánico. Yo pues, guardo para muchísimas otras plataformas, ¿vale? En las cuales el orgánico pues está. Y en cambio me encantaría hacer tutoriales de cómo encender la luz o un montón de cosas. O oye, mirad mis últimas colecciones de luz y no la tengo. Esa oportunidad no la tengo, ¿no? Sí, en cambio, pues mostrar otro tipo de cosas y para ellos digo, me parecéis dos marcones que compararme con vosotros solamente me iba a hacer mucho daño. Belén, solo para contestar técnicamente tu pregunta, hay una slide que no se ha presentado hoy, pero que está detrás como soporte, que luego si quieres la podemos compartir, donde se ve toda la contribución del orgánico. Está la parte de orgánico, está la parte de UGC y luego está la parte de paid en orgánico. Sí. Luego está la parte de paid en Que las sufrirás también. ¿Perdón? Que las sufrirás también. Nosotros en el caso, no solo el orgánico lo cuidamos muchísimo, pero la gran cantidad o la mayor inversión no va a impulsar el orgánico, va más a pues un poco al dar, ¿no? Que hablábamos para meter más campañas comerciales. Pero en la foto está incluido. En la foto está, ¿eh? ¿Vale? Sí está. De hecho, nosotros en interno lanzas el orgánico y luego cuando el orgánico por sí mismo funciona es cuando luego tienes a nosotros en internos cuando tenemos la posibilidad de hacer el boost y impulsar un poco más, pero de partida casi toda la parte del paid se va... Pero está una estrategia que estaba ahí marcada, que es un poco, utiliza el paid para la parte más comercial pura y dura y quédate el orgánico para establecer tu estrategia de comunicación y crear comunidad, que es un poco como justo, bueno, nosotros trabajamos con ellos y es verdad que cada vez que vemos el informe, pues nos va dando pistas de cómo ir modulando un poco nuestra actuación en el día a día de la gestión y hacemos un poco exactamente eso. Pero el orgánico para nosotros es muy relevante porque es lo que te marca un poco el territorio de tu de comunicación, porque el paid se va para lo comercial. Y de hecho yo creo que estos informes lo que muestran en el fondo, a muchos hay demasiada transparencia en redes sociales, con estos informes mucha más, y es la que deja al final con el culo al aire a gente que te dice, oye, que es que soy la leche en engagement, y el otro te dice, espérate, que el 95% es pagado. Sí, se ven las costuras, ¿no? Cállate, campeón, cállate, que nadie te ha preguntado eso. Claro. Y antes no salía, y estas herramientas son las que, para algunos dicen, malditas herramientas, maldita transparencia, ¿sabes? Sí. El dato orgánico más o menos de Revil está oculta la slide, es en torno a un 20%. En el global de marcas, el caso de Primark es mucho más, el caso de KFC es mucho más, y le doy punto más posibilidad de aportar valor en el orgánico. El orgánico es como el santo grial, ¿no? O sea, es lo que todos queremos, pero como decía Carlos, es muy exigente el orgánico. O sea, realmente tienes que haber construido El trabajo es lo que más trabajo te da. una love brand. Es muy complicado. Exactamente. Sí. Claro, es un esfuerzo enorme. Lo compartido el problema. Lo que sí que es un falso mito, y eso es importante destacarlo, es que el orgánico es 0 o es un 2 o es un 5%. O sea, cuando tú realmente construyes una conexión real con la audiencia y tienes un propósito y aportas valor y conectas, el orgánico está y pesa muchísimo. Pero claro, conseguir eso pues no es fácil, ¿no? Es realmente lo que todos queremos, ¿eh? O sea, conectar con el corazón del usuario y crear esa vinculación, y eso no es sencillo. Pero bueno, cuando enviemos el documento veréis el dato, que está incluido en la metodología y todo lo orgánico está. Te pasará que para defender la inversión en el orgánico es mucho más complicado que defender la inversión en las campañas de publi, ¿verdad? Que buscando el hueco, ¿no? Por eso. Si te entiendes. ¿El producto dónde está? Digo, pues aquí, en estos resultados. Te entiendo perfectamente. Gracias, Bueno, Belén, en la próxima mesa redonda te invitaremos para que nos des tu... No, bueno, ya. Bueno, explícalo. Claro. Hay una razón. Pero dile a Rafa, ¿y por qué no? No. Un dato, importancia de hombre-mujer en el mundo de marketing. Bueno, Dile por qué. sí, Dile por qué. tenemos un estudio. Hay otro estudio. Pero dile por qué. No, hay otro estudio programado para junio con la NKT, donde hacemos el ranking de CMOs en LinkedIn, que es este mismo ranking, CMOs. Entonces ahí sí que podemos hacer
distribución por Soy sexo. mujer y directora de marketing de AMKT. Bueno, claro, ahí está Eve. Estoy yo y por otro lado estaba invitada. Eso es. Que no ha podido venir. No ha podido venir. Soy el sustituto. Eso es. Está en la combo, Una pregunta. Soy el suplente, pero no. Animando. Una duda. Hola, soy Rocío Peralba. Soy su hermana, pero no trabajamos juntas. Soy consultora de marketing digital. Estáis hablando de la importancia del crecimiento de las apps, ¿vale? Estoy de acuerdo, pero esa parte de generar comunidad me parece muy importante, pero hay saturación. O sea, me parece un dato un poco engañoso, porque cada vez que entras en una web, te salta app. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, obviamente las apps están creciendo un montón, pero por parte de las marcas creo que hay, ¿no?, un crescendo de o te abres mi app o no compras. Quería saber también vuestra opinión. Muy interesante. Sergio. A ver, a nosotros que nos está funcionando muy bien. Es verdad que al principio había áreas de la compañía que eran más escépticas por intentar meter un canal más, que también nos supone inversión, cuidado, pero es que nos está funcionando muy bien. Y es verdad que nos funciona también muy bien porque está viva, en el sentido de que la app cuando nació era básicamente transaccional y hemos ido incorporando lo que los clientes nos demandaban de la experiencia en tienda, nos pedían que la pudieran tener de manera más o menos parecida en el ámbito de la app, y es un poco el canal donde lo podíamos representar de mejor manera. Entonces hemos ido mejorando la experiencia en la app, hacemos una labor de escucha social para mejorarla constante. Y es verdad que en nuestro caso se ha hecho un push muy relevante en el lanzamiento de la app y nuestros clientes la han adoptado de manera muy natural. Es verdad que luego compites con ese espacio en el móvil para tener tu app, pero si has trabajado muy bien el ecosistema de la marca y la conexión con tus clientes, sobre todo con tus clientes que son socios, y aportas valor desde la app, es la manera de mantenerla. Si no, si haces una app que no vale para nada y a los 2 días, pues la eliminas, lógicamente. Entonces el reto está en generar apps que creen valor o que sean de utilidad para tus clientes. Si lo son, te van a ayudar y te van a ayudar mucho porque es un canal mucho más interesante, tanto para la marca como para el cliente. Pero hay que poner el foco. Nosotros, por suerte, ha habido una apuesta de la compañía muy clara por apoyarla y por tener esa ventana de inversión constante para mejorarla, y yo solo puedo recomendarla desde nuestra casuística particular. Pero es verdad que yo tengo 1000 apps que te las descargas un día, lo pruebas y dices, vaya mierda, esto no vale para nada, la eliminas. Entonces, si se pone el foco o no en ella y si la cuidas o no. Básicamente eso es un poco la clave. Pero si la cuidas, honestamente creo que funciona mejor. Muy bien. Bueno, es coherencia. Al final lo que aporta valor pervive y lo que no desaparece. Pero es verdad que es una moda, todo el mundo quiere tener una, pero la alimentas o, mira, no vale, has hecho un esfuerzo inicial para nada. Bueno, hay casos en España ahora mismo, por ejemplo, bancos como BBVA han hecho un foco muy grande en la app. Es casi como un constructor de ahorro, ¿no? Te analiza tus transacciones. Entonces, esto en una web es muy difícil que suceda. O sea, es que te acompaña mucho la app. Entonces, para muchos negocios es muy estratégico. Muy bien, pues oye, si no hay ninguna pregunta más, cerramos aquí. Muchísimas gracias por la interacción, por las preguntas. Aquí tenéis un QR code que, para que podáis poner la valoración, vuestra valoración de la asistencia de hoy. Ponen aquí, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por la atención. Ese yo Y a creo que vosotros también. Es este. Sí, Está también en los asientos. sí, eso es. Está ahí también. Vale. Y nada, que gracias a todos y que tengáis súper buen día. Muchísimas gracias por venir.